¿Qué tal amigos de la Fundación Furefa? Un saludo cordial nuevamente aquí en su programa Sesiones de Mantenimiento Familiar de la Fundación. Queremos agradecer el gesto de permitirnos llegar hasta sus dispositivos y dedicar este tiempo en función de crecer más en estos principios y en este ejercicio del mantenimiento de la vida familiar. Siempre hemos creído que cuando no tenemos un mantenimiento adecuado de nuestra vida familiar, como va a suceder igual a cuando no hacemos un mantenimiento de nuestros equipos electrónicos, no hacemos un buen mantenimiento de nuestra tecnología, los dispositivos, o cuando no hacemos un buen mantenimiento de nuestro vehículo. Entonces va a tener un deterioro acelerado, por supuesto, cuando no somos responsables en prestar atención a los distintos indicadores que dentro de nuestra familia se están dando para resolverlos. A veces nos sentimos un poco incómodos, pasa esto, yo prefiero no tratar con esto, no lidiar con esto, y nos aislamos, nos alejamos, no intervenimos para resolverlo, sino que nos sentimos amenazados en abandonar nuestro confort y pues decidimos aislarnos. Entonces eso da como producto que las dificultades en el entorno familiar pues vayan incrementando, no hay intervención para solucionar, así que más adelante todo esto se va a tornar inmanejable. Y claro, si antes era así de pequeño y me incomodaba, pues más me va a incomodar cuando esto ya tenga una magnitud que requiera mayor compromiso y tiempo de mi parte. Así que por esa razón estamos haciendo este espacio de sesiones de mantenimiento familiar, aportando a las familias herramientas para mejorar la calidad de su vida familiar. Estamos desarrollando una serie que hemos titulado Principios Bíblicos de la Sexualidad. La estamos desarrollando en primer lugar porque no hay que ir muy lejos y observar nuestro entorno para descubrir cuánta deficiencia hay en la correcta administración de la sexualidad. Esto ha dejado una cantidad de problemas de naturaleza social que ha perjudicado a muchas personas y que ha golpeado desafortunadamente a los más débiles, a los más vulnerables, partiendo de los adolescentes y también los bebés, los neonatos y los bebés en periodo de gestación. Así que esto nos lleva a que busquemos herramientas para ser mejores administradores de la sexualidad. Y en segundo lugar hemos abordado el ámbito cristiano, el de los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque el diseñador de la sexualidad ha sido Dios, nos ha equipado con esta sexualidad y ha dejado en él unos lineamientos para que nosotros los tengamos en cuenta a la hora de administrar esa sexualidad. Hemos visto ya algunos aspectos sobre este tema. Por ejemplo, en primer lugar, Dios es el inventor del sexo. Eso indica que entonces el sexo no debería tener tabúes ni debe ser abordado con malicia, porque no es una mala idea de Dios. Dios no tiene malas ideas. Así que Él inventó el sexo y Él dio el sexo a cada uno de nosotros para que sea instrumento para servirle a Él. En tercer lugar, el sexo le sigue perteneciendo a Él aunque está en nosotros. Por eso, en cuarto lugar, esa pertenencia del sexo o el hecho de que el sexo tengamos una sexualidad que Dios la puso en nosotros nos convierte por lo tanto en administradores o personas que tenemos la responsabilidad de administrar aquello que fue puesto en nuestras manos y que obviamente no nos pertenece. Hoy vamos al quinto principio de esta serie, que tiene que ver con este principio de la rendición de cuentas. Miremos un momentico un pasaje en Eclesiastés capítulo 11, verso 9, que es un pasaje que curiosamente está dirigido a los jóvenes. Dice de la siguiente manera: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y a la vista de tus ojos. Pero debes saber una cosa, que sobre todas estas cosas que hagas, Dios te juzgará. Es una palabra interesante, es una palabra un poco fuerte cuando usa la expresión Dios te juzgará. Pero creo que es un principio que también tenemos que tener en cuenta, y no solo pensando en la forma como vivimos la vida, sino también en cómo administramos nuestra sexualidad.
Llega un momento en la pubertad donde las hormonas se alborotan y empezamos a experimentar ciertos deseos y apetitos y empezamos a sentir atracción por otras personas si nos gustan, nos llaman la atención y nos vemos abocados a tener experiencias que satisfagan nuestro apetito. Ahora, a veces se atraviesan personas para decirnos no hagas esto, no hagas aquello. Por lo general han sido los padres o quizás algunas personas, tutores, incluso algunos maestros y algunos líderes del escenario eclesial que nos vienen con su consejo, mira, no hagas esto, no tomes estas decisiones. Y a veces los vemos como consejos obsoletos, anticuados, retrógrados, déjanos vivir la vida y a veces nos molesta, tiramos la puerta duro para decir no te metas en mi vida, esta es mi vida y puedo hacer con ella lo que se me dé la gana. Y obviamente esta actitud pone a raya a aquellas personas que quieren ayudar con un buen consejo, ayudar a los chicos a que no cometan errores que podrían ser lamentables y dolorosos para más adelante. Entonces, bueno, si no quieres que me meta en tu vida, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? No puedo hacer más para ayudarte. Y aparece este pasaje donde de alguna manera dice, ok, listo, está bien, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón a la vista de tus ojos, vive como se te dé la gana, es casi de una forma de decir del pasaje, ¿sí? Pero siempre ten presente una cosa. Sobre todas estas cosas, sobre toda manera de vivir, sobre toda tu manera de administrar tu sexualidad, una cosa debes tener presente. Un día, tarde o temprano, cuando llegue el momento, tendrás que rendirle cuentas al dueño de la vida, al dueño de tu sexualidad. Ese es una responsabilidad que ha de estar muy presente en nuestras propias mentes y en nuestros propios corazones. Cuando comprendemos esto, entonces pensamos, wow, sí, tengo claro que he sido equipado con una sexualidad que está en mí, que no es mía, que sigue siendo de Dios, que Él espera que yo haga un correcto uso de ella, un uso responsable de esta sexualidad y que un día tendré que presentarme delante de Él y darle un reporte de la manera en cómo administré esta sexualidad. Entonces desarrollaré algo que suele ser llamado típicamente temor de Dios. No en el sentido de miedo, pero sí en el sentido de wow, si Él es el juez, si Él va a tomar cuentas, yo no quiero hacer el oso a la hora de rendir cuentas, así que creo que esto debe producir en mí una iniciativa para poder ser más responsable en la administración de mi sexualidad como el resto de las áreas de mi propia vida. Por lo tanto, entonces, debo cuidar mi manera de administrar la sexualidad. Ahora, no tanto por miedo, así voy a ser condenado o no por esto. Tal vez recuerda aquellos momentos de escolaridad cuando la profesora salía del salón y tal vez recomendaba a algún chico, te encargo a los estudiantes, por favor no me los dejes salir, debo ir rápido a hacer una diligencia, ya vuelvo. Y entonces optábamos por jugar con las tizas o con el marcador y haciendo bolitas de papel y tirándolo, haciendo otro tipo de cosas. Y si había un balón, entonces abríamos los pupitres y las sillas y abríamos un pequeño campo de fútbol hasta romper quizás un vidrio o el riesgo de hacerlo, y cuando alguien que estaba en la puerta decía la profe, y todos organizábamos toda la situación. ¿Y por qué hacíamos eso? Bueno, porque teníamos cierto respeto o cierto temor a la profesora de que nos diera un regaño, pusiera una sanción por el comportamiento que estábamos ejerciendo mientras ella estuviera ausente, ¿sí? Eso mismo sucede de alguna manera. Algunos chicos cuando estaban en eso dicen yo no quiero estar en esa dinámica, yo voy a hacer la actividad mientras la profesora llega, no me está yendo bien en el área, entonces voy a hacerla y cuando la profesora llegue entonces le voy a mostrar la actividad que nos dejó mientras se retiraba un momento. De manera que cuando la docente llega, todos antes de que llegara
han ordenado todo y todos llegan, cuando la profe llega, entonces todos quedan como angelitos hermosos, pero a la hora en que la profe recoge la actividad, ahí está la evidencia de que no se estuvo haciendo lo que correspondía, sino que hicimos otra cosa. Cuando hay esa comprensión y queremos vivir una vida responsable, porque vivir es un arte, y es un arte que debe agradar ante todo el corazón de Dios, que fue el que nos dio la vida, entonces cuando hay este tipo de comprensión, pues por supuesto entonces habrá una mejor administración de la misma vida y de la sexualidad. Cuando yo saco a Dios de la ecuación, y cuando digo, para mí no existe Dios, y si existe, pues no lo he visto, no tengo la menor evidencia de Él, y me vale 0 pesos si Él existe o no existe, pues entonces al no tener esta comprensión de Dios y de ser el dueño de todo cuanto ha puesto en nuestras propias vidas, entonces usurpamos el derecho de propiedad. Y decimos, esta es mi vida y puedo hacer con ella lo que se me dé la gana. ¿A quién tengo que yo rendirle cuentas? Y esto ofrece un riesgo, por supuesto, esto es relativo a la forma en que un escéptico pueda estar pensando acerca de la administración de su vida. Y esta persona puede decir, no tengo a nadie a quien rendirle cuentas, no tengo a nadie a quien, no siento que lo mío tenga que pertenecerle a otra persona, esto es lo mío y yo puedo hacer con ello lo que se me dé la gana. Y cuando vienen los apetitos y se desborda el control de ellos, pues no tengo a nadie que rendirle cuentas, me desboco en una serie de conductas que pueden ser nocivas para mí, nocivas para las personas que me rodean, y como he sacado a Dios de la ecuación, no estoy pensando en que eso no sea mío, o no estoy pensando en que tenga que rendir cuentas por ello, así que administraré según mi apetito y según mi deseo, según mi capricho. Pero más adelante en el desenlace, a través de todo el desarrollo de la vida, podemos darnos cuenta que esta convicción de la realidad de Dios y el tener que rendir cuentas, el principio de la rendición de cuentas, nos hubiese dado un lineamiento que nos hubiese protegido de una pésima administración de nuestra sexualidad. Así que podemos ver que a través de este principio podemos ser incitados a tomar esta responsabilidad de administrar mejor nuestra sexualidad. Si hoy fuera el momento del citatorio, si recibieras un citatorio y en este citatorio tuvieses un encuentro con Dios y Él te dice, ok, dentro de las muchas cosas que con las que yo quise darte, dice Dios a ti, con las que yo quise equiparte, te di una sexualidad en la que había un cerebro, una percepción de la sexualidad, donde había una genitalidad, donde había una identidad de género, donde había una responsabilidad administrativa con ello. Cuéntame, ¿qué has hecho con eso? ¿Cómo lo has administrado? Si esa fuera la pregunta, ¿cuál sería tu respuesta a Dios? Señor, he hecho una buena administración de la sexualidad, no tengo nada de qué avergonzarme, nada ha sido hecho en secreto, tú has estado presente en todas las cosas que he hecho y no tengo nada de qué avergonzarme. Lamentablemente esa no sería la expresión de la gran mayoría de nosotros. Tal vez algunos tengamos que inclinar el rostro delante de Dios y decir la verdad, Señor, no he sido buen administrador de mi sexualidad. Algunos, cuando he tenido la oportunidad de enseñar estos principios en algunas comunidades donde los he compartido, me han invitado a enseñar estos valores. Algunos al final de la conferencia me han hecho una pregunta como esta: ¿usted dónde estaba antes de que yo empezara a ejercer mi sexualidad, administrar mi sexualidad? Yo no sé, porque si yo hubiera sabido estas cosas mucho antes, no hubiera cometido tantos errores. Y eso que me dicen me motiva a también hacerlo a través de este medio. Algunos lo valorarán, otros no lo valorarán. Finalmente, tendremos todos que rendir cuentas ante Él. Y si hoy fuera ese momento, ¿cuál sería el reporte? ¿Un buen reporte? ¿Un reporte vergonzoso? Lo bueno de esto es que no es todavía ese momento. Y si tuvieras hoy que dar un reporte y el reporte es negativo, significa que de aquí en adelante tenemos la oportunidad de corregir, cambiar. Si no sabemos cómo hacerlo, pedir ayuda. Pida ayuda profesional, pida ayuda pastoral,
busque personas con autoridad moral, ética y profesional para ayudarle y darle los lineamientos, las herramientas que necesita para corregir su caminar en el campo de la sexualidad. Que no tenga, cuando sea citado a rendir cuenta, que no pase por la vergüenza de dar un pésimo reporte. Así que todos a hacer una evaluación honesta de la forma como hemos administrado nuestra sexualidad, identificar cuáles son los aspectos a corregir, a pedir perdón a las personas a quienes hemos hecho daño con la pésima administración de nuestra sexualidad y a poner la casa en orden para que haya bienestar en nuestro hogar, en nuestras familias. Un abrazo para todos, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.